Gloria al nombre del Señor. Den un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Bendito es su santo y poderoso nombre. Amén. Nuestro Dios es bueno, fiel y para siempre es su misericordia, su bondad y su amor por todas las generaciones. Amén. ¿Para cuántos el Señor ha sido bueno, hermano? Gloria al nombre del Señor. Él nos ha permitido, hermano, disfrutar y alegrarnos en medio de su presencia. Amén. Porque donde está dos o tres convenidos en su nombre, Él está en medio. Amén. Dos o tres convenidos. ¿Se acuerda de esa palabra? Convenido, hermano. Juntos, unidos, en el mismo espíritu, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque escrito está: mas la hora viene y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Y aquí le adoramos al Espíritu Santo. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Quiero pedirle por favor que prepare su Biblia, su libreta. Ahora la trae nuestro hermano Armando. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Bendito sea su nombre. Dios les bendiga, mis hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes. No es la paz del hombre a hombre, sino es la paz de Dios. Amén. Y hoy bendigo el nombre de nuestro Dios porque me permite estar en este lugar, hermanos, que es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Y bendigo el nombre del Señor por sus atrios, ¿verdad? Porque los atrios de Jehová habilitan este lugar, hermanos. Amén. Entonces hoy vamos a tomar la palabra de nuestro Dios y vamos a abrir la Biblia. Amén. Quiero compartir con ustedes el libro de Génesis, capítulo número 35. Y vamos a ver un versículo de la Biblia, que es el versículo 11. Amén. Génesis, capítulo 35, versículo número 11. En este pasaje, hermanos, el Padre, Jehová, tiene una conversación con un hombre llamado Jacob. Y es un encuentro presencial, es un encuentro dinámico en el sentido de que el Padre daba instrucciones y Jacob contestaba. Amén. Y vamos a ver, hermanos, cómo se presenta el Señor. Amén. El título de esta predicación se llama Cuando pedimos ayuda. Amén. Cuando pedimos ayuda. Bueno, dice la palabra de nuestro Dios. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Amén. La presentación del Padre ante Jacob fue una: yo soy el Dios omnipotente. Amén. Dice: crece y multiplícate. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto las naciones procederán de ti. Y lo glorioso de este versículo, hermanos, es que reyes saldrán de tus lomos. Amén. Reyes saldrán de tus lomos. Jacob, hermanos, estaba a punto de perder a Raquel. Si nosotros leemos el versículo 16, Raquel iba a dormir.
Pero antes de eso, Jacob llamó a que su casa, subrayamos la palabra su casa, tenía que cambiar. Y el versículo número 2 del mismo capítulo, Génesis 35, 2, Jacob habla con su familia. Diga usted, habla con su familia. Amén. ¿Y qué instrucciones como jefe de familia le da a su familia? Amén. Jacob tenía una autoridad sobre su casa, sobre la casa de Raquel. Amén. Tenía una autoridad Jacob sobre Lea. Entonces les da dos instrucciones. Uno, dice aquí: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Amén. Quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Primera instrucción. Número 2, limpiaos. Y tercera orden es mudar de vuestros vestidos. Amén. Entonces Jacob, con toda autoridad que le es dada de parte de Dios, no es dada por parte de los hombres, sino es parte la autoridad que tiene el Señor, se la delega a Jacob. Sabemos que Jacob es el tercer patriarca. El primero fue Abraham, luego su hijo Isaac y luego viene Jacob. Pero para el padre el nombre de Jacob no le sonaba de acuerdo a sus pensamientos, porque sabemos que Jacob quiere decir usurpador, ¿sí? Que siempre este hombre luchó por una bendición. Luchó con su hermano Esaú y venció. Amén. Y luego lucha con el ángel y vence. Entonces él pelea una bendición terrenal, que es la primogenitura, por un lado, pero con Dios pelea la bendición que solamente Dios puede dar. Amén. Entonces aquí Jacob, su nombre no sonaba para el propósito que Dios tenía aquí en la tierra. Por eso el Señor lo tuvo que cambiar. Amén. Y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Necesitamos que cambiar. ¿Para qué? Para que conozcamos al Dios omnipotente. Amén. 3 acciones básicas está pidiendo el Señor. Génesis 35, 2. Número 1, habla con tu familia. Escríbelo ahí en tu cuaderno. Habla con tu familia. Aquí no vino Esaú a hablar a la familia de Jacob. Aquí no vino Abraham a hablar con la familia de Jacob. No vino Isaac, sino que el padre le dice: Jacob, habla con tu familia. Es necesario que cambiemos. ¿A qué tengo que renunciar? Número 1, a la idolatría. Idolatría no se refiere a lo que dice solamente el Salmo 105, que el hombre hace figuras humanas, hace figuras de la naturaleza, hace figura de animales, y el problema es que les atribuye que ellos son sus protectores y que ellos son sus creadores. Y el Señor es celoso y dice: no tendrás dioses delante de mí. Amén. Eso es respecto a los ídolos formados por artífices humanos. Pero ¿qué hay de lo que nosotros formamos en medio de nuestro caminar? Nosotros podemos formar ídolos en mi trabajo, en mi escuela, en mi estudio, en mi profesión, ¿sí? En mi persona. Puedo formarme mi autoídolo, en mi pensamiento, que nadie puede pensar mejor que yo, nadie puede tener una mejor decisión que yo, aunque parezca un camino recto, para Dios es torcido. Entonces, lo primero que Dios va a cambiar de ti es tu personalidad. En la tierra,
A Jacob lo conocieron como hijo de Isaac, hijo de Abraham. Pero Dios lo identifica como que él tenía que servirle al Dios omnipotente. Amén. ¿A quién sirves tú? Al Dios omnipotente. Amén. Al Dios altísimo. Él ha creado una lista de trabajos que te ha encargado en esta tierra, pero no te los dice de golpe, sino cada día en tu caminar el Señor se aparece a ti y te va mostrando su camino a través del Espíritu Santo y va afirmando la obra de tus manos. Amén. Pero es necesario que cambiemos la idolatría. De Jacob, él se llamaba Jacob, porque aun cuando él nació, peleó la primogenitura, ¿sí? Y ahí dice que en el nacimiento se tomaron del carcañac y Esaú, por ser más grande, etcétera, salió primero. Pero él no se dio por vencido. Él buscó la estrategia, ¿para qué? Para que su padre Isaac, aun aunque no veía, lo bendijera. Amén. Y ahí estamos tomando en cuenta que él ya había hecho un trato con Esaú. Y Esaú había menospreciado la primogenitura y le dijo, ¿para qué la quiero? A mí dame de comer. ¿Para qué quiero el nombramiento que Dios me dio como primogénito de la casa? Usted sabe que el primogénito le pertenece a Jehová. Amén. Por ley le pertenece a Jehová. El que abre matriz le pertenece a Jehová. Amén. Y aquí puede haber varios primogénitos. Entonces, por ley le pertenece a Jehová. Amén. Y su heredad es una. ¿Quién es su heredad? El Dios omnipotente. Es el que es su heredad. Amén. Ese es lo que el Señor nos enseñaba en el sacerdocio levítico. Amén. Cuando le dijo a Josué, no le vas a dar tierras, sino ninguna tierra de Israel le va a pertenecer a Leví, porque yo soy su heredad. Amén. Entonces, hermanos, aquí, ¿a qué tenemos que renunciar? A mi idolatría. Cuando yo me hago un idólatra, cuando no cumplo el primer mandamiento, que es, amarás al Señor tu Dios sobre tu nombre, sobre tu pensamiento, sobre tus ilusiones, sobre tus anhelos. Vas a amar a Dios primeramente antes que todas las cosas. Lo vas a amar con tu mente, con tu corazón, con todas tus fuerzas. Amén. Entonces es un rotundo renuncio a lo que era Jacob para que se enfrentara al Dios omnipotente. Dime quién es mayor que el Dios omnipotente. Te puedo asegurar que aun aunque yo lo esté diciendo, mi espíritu no tiene esa capacidad para poder entender quién es el que me ha levantado, quién es el que me ha llamado y quién es el que me lleva de un lado a otro. Es el Dios omnipotente. Amén. Y tengo que cambiar mi nombre. Tengo que renunciar a ser Jacob en esta tierra, porque el Señor tiene un mejor nombre para ti. Amén. Gloria al Señor. El Señor tiene un mejor nombre para ti. Y no me refiero al nombre apocalíptico, donde el Señor va a poner en la piedrecita blanca mi nombre. No, porque eso ya lo voy a tener yo ahí en el cielo. Y Jacob no estaba en el cielo. Jacob estaba delante de la presencia del omnipotente aquí en la tierra, y es donde le cambiaron el nombre para servirle. Amén. Entonces su nombre es Israel, que quiere decir Padre de todas las naciones. No de una nación judía, sino de todas las naciones, porque de sus lomos saldría quien sería el Rey de Reyes. Por parte de la tribu de Judá, de ahí salieron de los lomos de Judá, que viene a ser hijo de Israel, que viene a ser hijo de Isaac y que viene a ser hijo de Abraham. De sus lomos salieron dos pueblos que le sirven hasta el día de hoy, donde dice el libro de Jeremías, capítulo número 33, que en medio de estos tiempos jamás le va a faltar al Altísimo
un sacerdote, un levita y un ministro. Amén. Y que siempre van a estar delante del sumo sacerdote, que no se llama Aarón, que no se llama Eleazar, que no se llama Ananías, sino se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, a cuya presencia estamos y está delante de nosotros. Amén. Ese es al que servimos. Cristo Jesús es Dios mismo. Y ahorita les voy a dar el texto. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a entrar a otra plataforma espiritual, hermanos. Cuando Dios, por su plena voluntad, le dice, ya no te vas a llamar Jacob, sino ahora Israel. ¿Qué veía el Padre? Que de los lomos de Jacob, ahora Israel, iba a salir la tribu de Rubén como primogénito, pero también iba a salir la tribu de Benjamín, que en la Biblia se conoce como, en el libro de Deuteronomio, como el amado de Jehová. Amén. Entonces todos somos un Rubén en esta tierra. Todos hemos pecado. Pero el Señor no está viendo al Rubén que se va a hacer y que le van a quitar su primogenitura y que la va a tomar José, sino que el Señor está viendo que de un Rubén tiene que salir un Benjamín. Amén. De un hombre pecador, de un hombre que vive en el muladar, de un hombre que vive fuera de la presencia de Dios, viene a ser el amado de Jehová. Y dice Deuteronomio capítulo 33 versículo 12, que el Señor lo lleva en sus lomos. Amén. En las espaldas es donde el Señor nos lleva todos los días. Lo veas o no lo veas, la presencia del Dios omnipotente está contigo. Amén. Y tú debes de reconocer que Él es espíritu, pero los verdaderos adoradores no se quedan en la carne, sino se deben de transformar en espíritu, para que el Espíritu Santo te diga a ti, te confiese a tu espíritu que tú eres hijo de Dios y que eres coheredero juntamente con Cristo. Eso es lo que dice Romanos 8. Amén. Gloria sea al Señor. Hasta ahí vamos bien. El gran yo soy se identifica así como se identificó con Moisés. Con Moisés le dijo, yo soy el que soy. Y con Jacob le dice, yo soy el Dios omnipotente, Israel, conóceme en esta tierra. Conóceme en esta tierra que yo soy tu Dios omnipotente. Atributo primordial, básico que tenemos que conocer. Los tres básicos son omnipotente, omnipresente y omnisciente. Esto quiere decir, Dios todo lo puede. Ahí está en Génesis 18. Amén. Y si hay alguna duda, váyase a Génesis 1. Cuando estaba todo desordenado y vacío, el Dios omnipotente habló y lo primero que puso fue una lumbrera que se llama Jesús, y entonces tomó sentido esta tierra. Amén. Aunque estaba desordenado y vacío, la luz de Jesucristo viene en el versículo número 3 de Génesis 1. Amén. 2. El Dios omnipotente hace posible que todo subsista por Él. Tú ves el sol, tú ves el calor, ves el frío, el aire, la tempestad, etcétera. Todo tiene un porqué en Dios. Amén. Todo tiene un porqué en Dios. Y la omnisciencia. Dios conoce hasta el pensamiento más íntimo que puedas tener en tu vida. Dios lo conoce. Y dice la palabra de Dios que también por eso vamos a ser juzgados. Porque puede haber algo muy especial, muy íntimo y muy precioso delante de la presencia de Dios, y gloria a Dios por eso, pero también puede haber un pensamiento perverso. Y Dios, a través del Señor Jesucristo, se levantará y va a juzgar sobre eso. Amén. Entonces, tres atributos preciosos que debemos de conocer. Dios, que es el Dios omnipotente, así es como se presenta mi vida. Amén.
2, Él sabe todas las cosas. Él sabe mi levantar y mi dormir. Él sabe mi nacimiento y cuándo es el término de mi vida. Pero lo importante es que cumplamos el propósito que el Señor nos dé a través de ese periodo. Amén. Ahorita en la mañana predicábamos los 40 años que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Significan, hermanos, el tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, pero dice la palabra del Señor en Deuteronomio 2:7 que Él sabe que estás en este gran desierto, pero siempre ha estado contigo y Él sabe que nada te ha faltado. Amén. Entonces el Dios omnipotente hoy se identifica contigo y trae a ti bendición y te dice: no temas. Amén. Pero tienes que cambiar tu idolatría. Amén. Entonces ninguno de nosotros tiene ahorita un crucifijo, ninguno de nosotros tiene una imagen de cualquier talla. Ya sabemos que a eso hemos renunciado, que el Señor Jesucristo nos arrancó de todo el mundo de idolatría. Amén. Pero ¿qué hay con el ídolo que yo voy haciendo de mí? Amén. Y no estoy hablando de narcisismo, estoy hablando de algo más que el narcisismo, que es que mi ser tiene que cambiar en esta tierra. Es el único lugar para cambiar y es mi tiempo. Amén. Entonces, hermanos, dice aquí: quita los ídolos ajenos que hay entre vosotros. Hay que limpiarnos y hay que ataviarnos. Hay que cambiarnos de vestiduras. Para el Señor no le sirvieron las vestiduras de Jacob durante toda su vida. El Señor le pidió que se ataviara en medio del desierto, que tomara nuevas vestiduras para que se presentara delante del Dios omnipotente. Amén. Y este es el llamado que tenemos nosotros. Un día tú y yo tendremos que cumplir ese llamado. Amén. Y nada más hay dos formas: o dormimos, o en un abrir de ojos nos transformamos en un cuerpo glorificado y somos llevados ante la presencia de Dios, que eso se llama arrebatamiento. Pero la vestidura, ¿de qué color tiene que ser? Blanca, que significa pureza y santidad. ¿Qué más significa lo blanco? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, les digo una cosa. El blanco en una vestidura de un sacerdote de la casa de Dios quiere decir que Dios perdonó sus pecados. Amén. Es el color del arrepentimiento y de la transformación que solamente Cristo puede hacer. Porque si dice la palabra del Señor que si tus vestiduras fueran como ¿qué? Como la grana, vendrán a ser como una blanca lana. Entonces Jacob tenía una vestidura como la grana, porque en su casa permitió la idolatría. De sus dos mujeres tenían idolatría, incluso una de ellas las guardó para que Jetro no las encontrara. Pero Jacob no sabía que había idolatría, que la estaban guardando. Entonces tú debes de conocer qué está pasando en tu casa. Sabemos que si hay varón como cabeza de casa, gloria a Dios. Y en ausencia del varón es la mujer. Amén. Pero no hay alguna cosa que se estorbe para que tú no conozcas qué está sucediendo en tu casa. Amén. Y si tú encuentras idolatría o algo más, Gálatas 5, entonces tú tienes la autoridad para hablar con tu familia, no para golpear, no para agredir, no para llevar a la fuerza, sino debes de hablar con tu familia para que quiten idolatría. Y al momento de quitar la idolatría, ¿qué viene? La limpieza. Amén. Y cuando viene esa limpieza, mis vestiduras como la grana, entra la limpieza y dice: ese no es el color que te debes de presentar conmigo, porque yo soy el Dios omnipotente. Tú debes de tener una vestidura
blanca, que significa que yo te he perdonado todos tus pecados. Eso es lo que verdaderamente significa lo blanco. Si es lo puro, es lo santo, y es el lino fino, limpio y resplandeciente. Si son las obras justas de los santos, sí. Pero tuvo que haber un cambio. Tuvo que haber un renunciamiento. Tuvo que haber una reestructuración, una restauración o un cambio familiar. Y la orden no solamente es para tu familia, sino para los que te rodean. Ahí lo dice el versículo. Amén. Hay un cambio. Entonces sí te vas a presentar delante de Dios. Amén. Entonces, resumen, el blanco quiere decir que Cristo Jesús cumplió su propósito en mí y que mis pecados han sido perdonados. Y yo no voy a permitir que nuevamente se ensucien mis vestiduras, porque yo no sé cuándo venga la voluntad del Padre que envía a su Hijo por su amada iglesia, que ahora que somos novia, posteriormente seremos llamados esposa. Amén. Tú ves que en esta iglesia el Espíritu de Dios ha entregado las arras. Y una arra quiere decir, tú tienes un compromiso conmigo. Tú no te puedes salir de lo que yo soy, porque yo soy el Dios omnipotente. Amén. Tú tienes en ti, en tu espíritu, un nombre en tu frente. Y cuando existe ese nombre, quiere decir que le perteneces a Dios. Le perteneces, y ese sello lo pone el Espíritu Santo. Y esta casa tiene el sello del Espíritu Santo. Esta casa está delante del Dios omnipotente. Y Dios tiene propósitos en esta casa, pero primero te dice, renuncia a tu idolatría, a lo que tú quieres, a lo que te causa satisfacción, aunque sea buena, cuanto más que sea mala. Límpiate con la palabra, límpiate con el agua que salió del costado de mi hijo. Amén. ¿Y cuál es el otro lado? Vístete delante de mí. Amén. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? ¿3 minutos? 30 minutos. Gloria a Dios, porque voy a la mitad. Amén. Ahí lo tenemos, hermanos. Amén. Vamos a subir otro peldaño. La escalera de Jacob tenía peldaños, ¿sí? Y dijo, esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo, donde veía cómo los redimidos subían a la presencia del Dios omnipotente. Pero ahorita voy a llegar a ese lugar. Vamos al versículo 13. Génesis 35, 13. ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿Y se fue quién? Se fue de él. ¿Quién se fue de él? Dios. ¿Verdad que les decía que era una conversación dinámica? ¿Verdad? Presencial. ¿Por qué? Porque me dice el versículo 3, y se fue de él Dios del lugar donde había hablado ¿con quién? Con él. Amén. ¿A qué veniste aquí, hermano? Adorar a Dios, gloria a Dios. Alabar a Dios, gloria a Dios. A dar testimonio, gloria a Dios. ¿A qué más veniste? A hablar con Él. Para eso son los cultos, para eso son las reuniones espirituales, hermanos. Porque el único objetivo es venir a hablar cara a cara con Él, a conversar con Él, a decirle, Señor, tengo este problema, ¿qué hago? Como lo hacía Moisés en el desierto. Y lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera mi camino que voy a seguir con mi familia. Amén. No te vas a ir sin una respuesta de Dios. No te vas a ir con una incógnita, ¿ahora qué voy a hacer? No. Dios está presente y está hablando ahorita con él, pero va a llegar el momento en que él, literalmente como dice aquí, Dios se apartó de Jacob. ¿Para qué? ¿Porque ya no lo quiso ver? ¿Porque ya jamás se le manifestó? No, porque quería ver cómo los ojos de Jacob cambiaban. Amén. Voy a otro lado. Y Jacob, 14,
35:14 Génesis. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado ¿con quién? Con el Dios omnipotente. Amén. ¿Qué señal estás dejando en esta casa que hablaste con el Dios omnipotente o que estás hablando con el Dios omnipotente? ¿Qué señal dejó Jacob? ¿Dejó una piedra como esta? ¿Qué características tiene esta piedra? ¿A cuántos martillazos cree que la pueda partir? ¿Cuántos cinceles, cuánta fuerza la podrá romper? Sabemos que no es igual una roca a una piedra. ¿Sí estamos igual? Amén. Pero Jacob dejó una piedra en el lugar donde había hablado con Dios. Amén. ¿Y sabes cuál es ese lugar? Un monte que se llama Moriat. Y en ese monte está la piedra angular del templo de Jerusalén. La piedra angular. ¿Dónde estaba Jacob? ¿Dónde te cambió el nombre? ¿Dónde le cambió el nombre de Jacob a Israel? En su casa. Nada más, en su casa. Te hago una pregunta. ¿Ya había nacido Moisés? ¿Ya había nacido David? ¿Ya había nacido Salomón? ¿Ya había nacido Herodes? Porque Moisés vivió con Dios entre cortinas. Dame un ejemplo de una cortina. Tabernáculo. Dame un ejemplo de una cortina. Pastor Hansel, dame un ejemplo de una cortina. Esta es una cortina. Tócala. Moisés vivió entre cortinas 40 años en el desierto. Y lo que vio Moisés, aún antes de que subiera al monte para que lo arrebatara el Señor cuando durmió, hermano, él siempre vio que nunca faltó la nube, nunca faltó la columna de fuego y nunca faltó el maná. Nunca faltó, porque la presencia de Dios transforma el lugar. Amén. Pero años más adelante se levantó Moisés y edificó un tabernáculo. Y años más adelante, más o menos 1000, estuvo el rey David y su hijo Salomón levantó el templo donde su padre Jacob había puesto una piedra con señal, que ahí es donde su nombre había cambiado y que en ese lugar se construiría la casa de Dios. Pero no dejó una piedra cualquiera, hermanos, sino que él ungió la piedra. Yo no sé de dónde sacó el aceite, pero dice el versículo 14, y Jacob, ahora Israel, eligió una señal en el lugar donde había hablado con Dios, y una señal la piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Esto es lo que hizo. La pregunta es, ¿de dónde tomó el aceite? Del Dios omnipotente. Esta piedra ya no es igual a la piedra cuando hay una piedra ungida. Y recuerda lo que habló Isaías cuando dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Por qué el Espíritu de Dios estuvo
sobre el Señor Jesucristo porque lo estaba ungiendo. Amén. La roca inconmovible se llama Cristo Jesús. Sobre esa piedra se edifica la iglesia. No hay otra piedra, porque ninguna está ungida por el Espíritu Santo. La única que ungió es la de Cristo Jesús. Levántate y resplandece, porque hoy ha venido la luz. Amén. Isaías 61. Amén. Cuando tú estés, hermano, enterado que no se necesita el edificio para decir esta es la casa de Dios, debes de tener la visión de Israel. Porque Israel no estuvo en la inauguración del tabernáculo, que es Éxodo 40, y tampoco estuvo en la inauguración del templo de Jehová por su hijo Salomón. A mí no me gusta decirle templo de Salomón porque no era de él, era de Jehová. Amén. Entonces él no estuvo en la inauguración, pero por la fe, Jacob lo que dejó en esta tierra fue la piedra ungida, en testimonio que él había conocido al Dios omnipotente para todas sus generaciones. ¿Qué señal estás dejando en la casa de Dios? Algo que no se puede comprar, porque lo único que podemos disfrutar de esto es porque Dios mismo lo ha dado. Amén. Glorificamos al Rey, hermanos. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios habló con él. Y ese lugar se llamaba Betel. Amén. Termino ya, hermanos. Te voy a leer un texto de la Tanaj, Deuteronomio 4:7. Tú lo tienes en tu Biblia, pero yo te lo voy a leer de la Tanaj. Y este versículo te hace una pregunta. Si ya entendimos lo que acabamos de hablar, amén. Si ya nos gozamos de lo que acabamos de hablar y lo estamos viviendo, entonces la palabra de Dios te dice, porque ¿qué otra nación es así? ¿Qué otro pueblo es así que tenga al Dios omnipotente? Amén. Porque ¿qué otra nación es así? La palabra de Dios dice que esta nación es grande, pero no es grande en número, sino es grande porque tiene la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué otra nación es así? ¿Qué otra nación es así grande, que tuviere fuerzas, que tuviera cercano al eterno Dios? ¿Qué te diferencia de otros pueblos? Que el Dios omnipotente, el eterno Dios, está tan cerca de ti. Si esto no nos basta, hermanos, entonces no hay otra solución. Que mi alma, que mi cuerpo y que mi espíritu entienda que el Dios eterno está cerca de mí. Pase lo que pase, el Dios omnipotente está cerca de mí. Esté viviendo lo que esté viviendo, podemos decir, el Dios omnipotente, el eterno Dios está cerca de mí. Amén. ¿Quién me va a separar del amor del Dios omnipotente? Nadie. Gloria a Dios por esa respuesta. Dice aquí la palabra de Dios, nosotros lo está cada vez que lo invocamos. ¿Qué es invocar a Dios? ¿Qué es invocar a Dios? Amarle, adorarle, amarle. ¿Qué es invocar a Dios? Pedir ayuda. Hay que entender cuando el Señor Jesucristo mandó a los 70, ¿a qué los mandó?
Anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Esa fue la predicación. ¿Cuántos problemas se encontraron con toda la gente que estaban ministrando? No dice la Biblia cuánto tiempo se tardaron en regresar. Tal vez se tardaron 40 años, tal vez un año. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio de 3 años y medio y en ese tiempo regresaron. 3 años y medio. Y les dijo: Jacobo, ¿algo te hizo falta? No. ¿Tuviste hambre? Tampoco. ¿Te faltó el dinero? Tampoco. ¿Se te acabó el calzado? Tampoco. ¿Tuviste frío? Tampoco. ¿Por qué? Porque el Señor provee bendición para su pueblo. Amén. Nada te faltará, porque la piedra está ungida en la casa de Dios. Y no me refiero a esta piedra, Yo, este es un ejemplo, no es un acto profético ni nada, ¿sí? Ni en mi hermano Hansel sabía que iba a ponerle aceite a la piedra, por eso no es acto profético, para que no nos separemos. Es un ejemplo de lo que hizo un hombre de fe cuando renunció, que él era Jacob en esta tierra, y ahora Dios, porque Dios quiso, le cambió el nombre de Israel. Amén. Entonces, Él está tan cerca de nosotros para invocarle. En la Tanaj, Jeremías 33:3, dice: llama a mí que te responderé. En la Valera nos dice: clama a mí y yo te responderé. En la Tanaj dice: llama a mí. A mí. Por eso tomé el texto en la Tanaj, a mí. Punto de referencia para que el Señor haga posible todas las cosas y se manifieste en esta casa como el Dios omnipotente. Clama a mí, clama a mí. Y no definimos qué es clamar. Clamar es habla con Dios en todo tiempo. La piedra se hace una hendidura, pero Él le dice, te lo voy a leer en el lenguaje actual. Entonces Moisés le dijo a Dios: permíteme verte, permíteme verte. ¿Tú quieres ver a Dios en esta tierra o en el cielo? ¿Es necesario que durmamos para ver a Dios? No. Permíteme verte. Cómo te mueves en medio de tu pueblo. Porque esta nación, este pueblo, esta iglesia, y no hablo de la iglesia Yo Soy el Buen Pastor, sino hablo de la iglesia de Jesucristo que ama su venida y que gime con gemidos indecibles junto con el Espíritu Santo, y su oración es una. El Espíritu Santo está orando al Padre y le dice: ven, Señor Jesús. Y la iglesia también está diciendo lo mismo. Permíteme verte en medio de esta enfermedad. Permíteme verte en esta tribulación. Permíteme verte en esta prueba espiritual. Permíteme verte cómo tú construyes tu casa. Permíteme verte, es un privilegio. Déjame participar en que mis ojos, antes de que se cierren en esta tierra, yo pueda ver tu nombre, que en esta casa le pertenece al Dios Altísimo, al Dios Omnipotente. Amén. El pastor Hansel ahorita dijo: levanta tus manos y ve al cielo. Y citó el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Pues la palabra que Dios me dio para esta casa a las 3 de la mañana hoy es el Salmo 73. No es lo que acabas de escuchar, esto me lo dio ahorita. Amén. Lo que acabas de escuchar, Dios me lo dio ahorita. Amén.
Pero el Salmo 73 es para conectarme en el espíritu con el pastor Hansel. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie porque esta palabra es gloriosa. Esta palabra es sublime. 73:25. Y si no es verdad, no lo leas. Si es verdad para tu vida, pídele al Espíritu Santo que te deje ver lo que la palabra te enseña. Amén. Dice así. ¿A quién? Hace una pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Aleluya. Al Dios omnipotente, al eterno Dios, al que está junto de ti. Sí, Él tiene su trono. Nuestro hermano Esteban, antes de partir con el Señor, dijo, ve lleno del Espíritu Santo, antes de partir, minutos antes de partir, dijo, oiga, iglesia, veo los cielos abiertos, pero lo más glorioso es que veo al unigénito del Padre sentado a su derecha. Amén. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Jacob dice, al momento en que aceptó renunciar a su nombre, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es un Jacob transformado a Israel. ¿Qué hace sol aquí? Amén. ¿Qué hace calor? Amén. Pero este es el lugar que Dios eligió para elevar su nombre, para glorificarle, para honrarle. Nosotros estamos aquí porque Él le plació. Amén. Entonces, dice aquí, fuera de ti, nada deseo, Señor. No deseo el oro, la plata, no deseo que me sanes, no deseo que sea próspero, no deseo que mis finanzas mejoren, eso no deseo. Cuando yo deseo eso, quiero decir que todavía me llamo Jacob y no Israel. Fuera de ti nada deseo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y este es el tiempo en el cual desechemos toda idolatría, limpiémonos y vistámonos conforme al uniforme que Dios ha elegido y no nosotros, que son vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, que significa que el Señor ha perdonado mis pecados y me ha transformado. Amén. Mi carne en esta tierra y mi corazón desfallece, versículo 26. Mi carne y mi corazón en esta tierra desfallecen, mas la roca de mi corazón se llama Cristo. Mas la roca inconmovible en la palabra se conoce como Jehová de los ejércitos. Mi carne en esta tierra desfallece, mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción como un levita, como un sacerdote de la casa de Dios, como un servidor de la casa de Dios. Jeremías 33. Mi porción es Dios para siempre. Y para siempre quiere decir para la eternidad. Amén. Porque aquí los que se alejan de ti llevan un mal camino, perecerán. Los que dicen, no, a mí no me convences, yo voy a seguir siendo un Jacob en esta tierra, no voy a ser un Israel, no me quiero someter a tu voluntad, no quiero renunciar a mis delitos, a mis pasiones, entonces sigues llamándose Jacob y perecerás. Así dice la Biblia. Pero hoy hay una ventana de oportunidad que se llama Cristo Jesús, que puede transformar tu vida y cambiar tu nombre. Amén. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor toda mi esperanza. Todo lo que aspiro está fundamentado en Jehová de los ejércitos, en Hashem, en el Dios omnipotente,
en el Padre eterno, en el Príncipe de paz, en el Dios fuerte. Ahí tengo puesta toda mi esperanza, porque Él es la roca. Amén. Para contar todas tus obras. Salmo 73 del versículo al 28. Cuando partamos de esta tierra o que el Señor nos arrebate, ¿qué historia vas a ir a contar al reino de los cielos? Un mundo de aflicciones, de tribulaciones, de percances, de tropiezos, pero que finalmente Cristo te dio la victoria, por eso estaríamos en el cielo. O vas a contar las proezas, los milagros y las maravillas que el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel hizo sobre tu casa y sobre tu vida. ¿Qué vas a ir a contarle a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes? ¿Qué vas a irle a contar a tus hermanos, a tus padres, a tu madre que está en el reino de los cielos? ¿Qué le vas a ir a contar? Tengo un Dios omnipotente y en esta tierra aproveché mis días para cumplir su mandamiento. Yo no voy a hacer nada. Ese es un ídolo que tenemos que desechar. Yo voy a hacer, yo voy a dar. Olvídate, hermano. Dios no necesita el oro ni la plata de esta tierra. Lo que necesita Dios es tu corazón y tus manos y tus pies para que trabajen en la obra del Señor incansablemente. Habla con tu familia, regresa hoy y habla con tu familia y diles: hoy fui a la casa de Dios a hablar con mi Señor y he rendido mi vida a Cristo. Amén. Dios Todopoderoso, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que tu nombre, Señor, será glorificado de generación en generación. Aún los que no están formados, mis hermanos y hermanas, que aún no están formados en un vientre, ellos pisarán este lugar y profetizarán, porque de este lugar saldrá de los lomos los reyes y sacerdotes y los servidores de la casa de mi Padre. Hoy ponemos en la roca inconmovible que es Jehová de los ejércitos, que es el sustento de todas las cosas, que es el perito arquitecto en este lugar. Hoy los infiernos no prevalecerán contra la iglesia, al cántico que haga su pueblo, al clamor que haga su pueblo. Los infiernos se estremecerán y huirán, porque Jehová de los ejércitos ha puesto su planta, ha puesto su pie en este lugar. Y yo sigo la huella de mi Señor para poderle servir y glorificar todos los días de mi vida. Porque yo en mi casa serviremos al Altísimo. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Yo en mi casa serviremos al que me amó desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre bendito. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gloria y honra por tu palabra. Porque tu Espíritu ha hablado y esto es lo que te ha placido, que tengamos que hablar en esta casa, Señor. Hoy, Señor, toma toda autoridad, derribamos todo ídolo, todo nombre, toda profesión que no es útil para tu casa, Señor. Hoy, Señor, hablamos como Juan el Bautista. Es necesario que en medio de estos tiempos yo mengüe y que Cristo resplandezca en medio de esta obra, porque escrito está: yo soy la luz del mundo. Y esta lumbrera se ha encendido para alumbrar alrededor de todo este lugar como una verdadera menorá, como una verdadera palabra que no sale de la boca del hombre, sino sale de la boca del Hijo del Hombre para todo su pueblo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te alabo y te bendigo, Padre eterno, por esta palabra. Bendito sea tu nombre. Amén.
haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible, grandes prodigios, haremos en Dios, haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta aquí en Dios. Haremos proezas, proezas, solo en Dios. Haremos proezas, proezas en su nombre. Algo grande, algo digno, haremos en Dios, haremos en Dios. Lo imposible,
de gloria, todopoderoso, omnipotente, el que todo lo puede. Él es el que todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor, para siempre. Gracias, eterno Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú nunca te olvidas de tu iglesia. Gracias, Padre Santo, por las familias. Gracias, Señor, mi Dios, aún por aquellos que no han podido venir, Señor, que están atravesando alguna situación, algún problema. Tú lo conoces, tú sabes, Señor. Pero escrito está que solamente, Señor, te tenemos a ti bajo el cielo. Solamente tú, Señor, estás para cada uno de nosotros, mi Dios eterno, en el nombre de Cristo. Hoy, Señor, llévanos en paz, mi Dios eterno. Llévanos, Señor Jesucristo, en bendición. Y así como has bendecido, Señor, nuestra entrada a tu casa, así bendice nuestra salida, mi Dios. Porque tu Espíritu Santo va acampando alrededor de cada uno de nosotros. Y más aún, Señor, que somos portadores de tu Espíritu Santo. Que somos, Señor Jesús, casa y habitación del Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo, que Jehová le bendiga y le guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. El Dios del cielo nos mire con agrado y en esta tarde nos conceda tener paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Estamos despedidos. Hay talento. Bendiga la casa del Señor. Quédese a comer. Si ya lleva prisa, hermano, llévelo a su casa. Vaya bendecido, hermano, hasta cada uno de sus hogares. Que la paz del Señor reine en cada familia. Bendiciones.